Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que detienen con injusticia la verdad. Voy a quedarme ahí un momentito para explicar, porque me gustaría explicar de forma detallada qué mensaje les quiero dejar en el día de hoy. Luis también, mi señora dice que está escuchando de Cerrilla desde Canelones. Le enviamos un abrazo bien grande también a toda la gente de Canelones. Allí tenemos el pasaje, gracias Patricia, Romanos 1:18 también en el chat. Cuando digo esto del Dios fragmentado, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, que lamentablemente estamos viviendo tiempos donde se fragmenta Dios, o sea, donde las personas toman una parte que les gusta de Dios y la hacen como su doctrina principal y todo lo demás lo dejan de lado. Y se hacen una imagen de Dios con ese pedacito nada más. De acuerdo a su deseo personal, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a lo que fuere. Por eso la palabra algo fragmentado es algo que está en partes, ¿no? O que no está completo, es una parte nada más. Y yo voy a estar hablando de un Dios completo, porque nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene 66 libros. Y no tiene solamente algunos libros, algunos que me gustan, que me agradan, algunos versículos que me agradan y yo los tomo para mi vida y otros no los tomo para mi vida. Si uno quiere tener realmente una vida cristiana consagrada y madura delante de la presencia del Señor, tiene que entender de que Dios es un Dios completo, un Dios integral. Y yo personalmente, y lo he hablado muchas veces con mi familia, estando en casa, yo amo como pocos la gracia de Dios, porque en realidad me encanta predicar sobre la gracia. De hecho, yo he predicado más veces sobre la gracia de Dios que sobre otras facetas del carácter de Dios. Me encanta hablar de la gracia de Dios porque justamente nosotros estamos aquí, y lo he dicho en muchas oportunidades, si nosotros estamos aquí en los caminos del Señor, es por la gracia maravillosa del Señor, porque Él nos ha elegido, porque no lo hemos hecho por nuestros propios méritos, no estamos acá porque somos buenos, no estamos acá porque somos perfectos. Estamos acá porque Él nos escogió, porque Él nos eligió, porque Él nos buscó, porque Él nos llamó, porque Él nos abrazó. Y hoy podemos disfrutar de su presencia. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es una faceta de nuestro Dios. Y no podemos fragmentar a Dios y hablar solamente de su gracia. Eso es parte de lo que es nuestro maravilloso Rey. También debemos hablar de su justicia. Porque si no hablamos de la justicia de Dios, estamos teniendo un Dios a medias. Si no hablamos de la santidad de Dios, por ejemplo, de la justicia mencioné, de la santidad, estamos predicando a un Dios incompleto. Estamos predicando a un Dios incompleto y Dios no quiere que nosotros lo hagamos de esa manera. Yo no tengo un Dios incompleto. Yo tengo un Dios que realmente abarca todos los espectros de la existencia del ser humano. Y me llama la atención porque esto que te acabo de leer en del capítulo 1, versículo 18 de Romanos, justamente es algo que no está en el Antiguo Testamento. Porque por lo general los creyentes creemos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaba el tiempo de la ley, donde sucedían cosas muy, muy fuertes, muy tremendas. Y en este tiempo estamos a la era de la gracia, pero es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios manifestó gracia en el Antiguo Testamento, así como la manifiesta en el Nuevo Testamento. Pero también Dios manifestaba justicia en el Antiguo Testamento como la manifiesta hoy también, su justicia. Y nos quiere enseñar justamente que Él es un Dios justo, porque aquí está hablando el libro de Romanos y está hablando de la ira de Dios.
Porque aquí dice, la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela. ¿Desde dónde? Dice, desde el cielo. Ahora, ¿por qué se revela la ira de Dios? ¿Por qué es necesario a veces? Porque la ira está relacionada a la justicia de Dios. Cuando habla de ira, obviamente se está refiriendo también a la justicia, a algo que se tiene que hacer justicia. Se revela porque dice aquí que hay impiedad o maldad, podríamos traducirla de forma más sencilla, e injusticia en los seres humanos. Entonces, si nosotros pensáramos solamente que Dios es un Dios de gracia y de misericordia permanente, pero no un Dios de justicia, o no un Dios que realmente haga justicia, ¿estaríamos conformes con esa faceta de Dios que no establece su justicia sobre los seres humanos y sobre la tierra? Aquí está diciendo de forma bien clara que su ira se revela contra la injusticia de los hombres, que dice que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Jesucristo dijo en una oportunidad, yo soy el camino, ¿y qué dijo más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y hay hombres, hay seres humanos que lamentablemente están deteniendo, escúchame bien lo que te voy a decir, están deteniendo con injusticia, con actos, con palabras, con engaños, con mentira, están queriendo impedir, están trabajando en contra de que la verdad de Dios no llegue a los corazones de las personas. La misma persona de Jesucristo, que es la verdad, que la misma persona de Jesucristo no se manifieste en el alma y en el corazón de las personas. Porque bien sabe el enemigo, bien sabe Satanás, que cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro real, verdadero con la persona de Jesucristo, su vida completamente transformada, las cadenas espirituales caen de forma completa y total. Y obviamente las tinieblas están trabajando de una manera tremenda para que la verdad de Dios no se revele en los corazones de las personas. Déjeme decirle, hermano, que esta fragmentación de Dios se manifiesta en todos los rubros, aún en el plano religioso también. Muchos enemigos de la iglesia no solamente están fuera de la iglesia, déjame decirte, amado hermano y amada hermana, a veces están adentro de la iglesia también. Y son enemigos de la cruz de Cristo. Y por eso nosotros tenemos que estar bien atentos a llenarnos del poder de Dios, llenarnos de la verdad de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, para no permitir que el enemigo de nuestras almas destruya la iglesia, aunque sabemos que la iglesia no va a ser destruida, porque cuántas veces hemos hablado aquí en el templo y hemos dicho que la iglesia del Señor jamás va a ser derribada. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. Nosotros somos simplemente siervos aquí nada más de la iglesia del Señor. Estamos de turno nada más. La iglesia nació hace más de 2000 años atrás, con los apóstoles, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo número 2. La iglesia nació allí. Y han pasado generaciones, y cada generación que vivió en diferente época fueron simplemente servidores. En ese momento, en ese tiempo, en esa época, y fueron pasando los años, y la iglesia sigue en pie, y la iglesia seguirá en pie, porque no la fundó un hombre, no la fundó un ser humano, la fundó el mismo Señor Jesucristo. Y han habido millones de personas que han querido destruir a la iglesia y no han podido.
No han podido y no van a poder. Y nosotros hoy, esta generación que estamos nosotros hoy aquí, somos un grupo más de todas aquellas generaciones pasadas que tuvieron el privilegio de servir en esta gloriosa iglesia, que es el amado cuerpo del Señor Jesucristo. Y aunque hayan personas que quieran detener con injusticia la verdad del pueblo del Señor y que están en contra de la iglesia del Señor, en contra de que la iglesia de Jesucristo crezca, no lo van a poder hacer. Porque el que pelea por nosotros es nuestro amado Señor. Versículos 19 y 20, vayamos allí, leí el 18, vamos al 19 y 20. Entendamos que Dios se ha revelado a todo ser humano, o sea, Él no se ha permitido dejar sin testimonio. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. O sea, Dios se manifestó, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. No es que Dios está escondido allá. ¿Cuántas veces la gente dice, pero Dios está allá arriba y nosotros acá abajo? No, Él se manifestó de muchas maneras. De muchas maneras. Y la manifestación más grande que Dios realizó, fue enviar a su único Hijo a este mundo. El Dios Todopoderoso se hace carne, se hace hombre, vive aquí en la tierra durante 33 años. Se coloca un ropaje de barro humano, siendo el Dios Todopoderoso, viene a esta tierra, convive con nosotros durante todo ese tiempo. Allí tenemos el versículo. Y a los 33 años aproximadamente muere en una cruz. Derrama su vida por vos, por mí. Él muere en la cruz por ti y por mí. Porque nos ama de una manera profunda. Resucita el tercer día. Ninguna creencia hoy, llámese como se llame, hinduista, sea oriental, sea musulmana o del tipo que fuere, ninguna creencia puede decir lo que nosotros podemos decir hoy, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, que nuestro Dios venció a la misma muerte. Aleluya. Los líderes que tuvieron las otras creencias, ellos murieron y están en la tumba y están sus cenizas en el lugar. Pero la persona que tú y yo adoramos, hermano, Él resucitó al tercer día, está vivo, venció la misma muerte, ascendió a los cielos y hoy está sentado a la misma diestra de Dios el Padre. La revelación de Dios se manifestó de todas maneras y a través de la persona de Jesucristo. Pero sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no se ve, muchas cosas que nosotros no vemos de Dios, al mismo Dios nosotros no lo podemos ver en este momento, lo veremos un día en el cielo, cuando nos vayamos con Él, ahí sí lo veremos cara a cara, pero hoy no. Entonces, sus cosas invisibles, su eterno poder y divinidad, o deidad, como dice aquí, mire cómo se hacen visibles, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que la misma creación de Dios está dando testimonio de que Dios es real, de que Él es verdadero. Por eso la misma Biblia dice también en el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, la persona que dice que Dios no existe, la Biblia la cataloga a esa persona como una persona completamente necia, porque la evidencia es abrumadora. La evidencia de la existencia de Dios es abrumadora. Podemos ver a Dios en cualquier cosa que sucede. La vida humana es un misterio en el día de hoy. La existencia, la vida, el código genético, y podríamos enumerar un montón de cosas, porque a medida que la modernidad va avanzando, las personas quedan más realmente anonadadas de la complejidad de lo que es la vida humana, los seres vivos, y que hablar de los cielos, de la tierra, el sol en el lugar perfecto, la luna en el lugar perfecto para que la tierra pueda tener vida.
Como lo he dicho muchas veces aquí, si el sol estuviera un poco más lejos, nos congelaríamos, si estuviéramos cerca estaríamos todos quemados. La luna en el lugar exacto, todo perfecto para que nosotros los seres humanos pudiéramos tener vida. El agua, que es vital para la existencia del ser humano. Todo eso vino de casualidad. Mire, sucedió una explosión y casualmente el agua cayó en el lugar. Todo quedó en su lugar perfecto gracias a la explosión, al Big Bang. No es así, hermano. Aquí hay un ser inteligente que movió todas las piezas de manera perfecta para que tú y yo estuviéramos en el lugar donde estamos. Y a través de la creación nosotros podemos decir, Señor, tú eres verdadero, tú eres real. Tú eres el Dios Todopoderoso. El Salmo 19 dice, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le emite palabra a otro día y una noche a otra noche le declara sabiduría. Aleluya. ¿Cuántos se animan a decir amén en esta poderosa noche? Nuestros oídos están, hermanos, sordos ante el testimonio de la creación. Porque aquí está hablando de contar. Los cielos hablan, aquí dice, los cielos cuentan. ¿Y qué es lo que cuentan los cielos? Están contando la gloria de Dios. En otras palabras, los cielos, la creación de Dios está diciendo, Dios es grande, Dios es poderoso, Él es el Rey. No hay madre naturaleza. No existe tal cosa como la madre naturaleza. Los cristianos no deberíamos decir la madre naturaleza. La naturaleza no tiene madre, sino tiene un creador, que es el Rey de Reyes. Él es el creador de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día dice que le emite palabra, o sea, hay un vocabulario en la creación. Nosotros hoy no lo podemos escuchar porque estamos en una situación caída, pero seguramente cuando nosotros seamos redimidos de nuestra condición verdadera, porque esta no es nuestra condición verdadera en el momento que estamos ahora. Estamos en una situación caída desde la desobediencia de Adán y Eva. Adán y Eva no tenían este cuerpo que tú y yo nosotros tenemos ahora, antes de la caída. Después que ellos desobedecieron, allí vino la condenación. Porque Dios le dijo, no comas del árbol, porque si vos comés de ese árbol ciertamente vas a morir. Ellos habían sido creados para vivir eternamente desde ese momento, pero en la desobediencia les trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. Dice la Biblia que así la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado. Pero un día vamos a recuperar ese estado original de nuestros primeros padres. Y ahí vamos a entender muchas más cosas que hoy no entendemos porque nuestra mente está muy oscurecida por la situación que hoy estamos viviendo. Muchos estudiosos dicen que nosotros solamente usamos entre un 7 y un 8% de la capacidad intelectual que el ser humano puede llegar a tener. Y todo eso es por causa de la caída, del pecado. Pero un día vamos a recuperar y vamos a poder desarrollar nuestra capacidad intelectual en el 100%. Imagínense, si hoy se usa un 7, un 8% y hay personas que son genias y solamente usan ese porcentaje. Imagínense cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y usemos el 100% de la capacidad. ¡Wow! Vamos a poder percibir todo lo que hoy nosotros no podemos percibir. Versículos 21 y 22 de Romanos. Qué triste que es cuando la necedad enceguece la mente de la persona, ¿no? Una persona se convierte en una persona necia y la necedad lógicamente termina encegueciendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, los seres humanos de alguna manera conocemos a Dios,
Algunos más, otros menos. Pero de una forma conocemos a Dios. Dios se ha revelado a la humanidad. Y dice que habiendo conocido a Dios, lamentablemente muchos no le han glorificado como Él se merece, como a Dios. Ni tampoco le dieron gracias. Una de las cosas importantes que yo siempre le digo a la iglesia aquí es ser agradecidos a Dios. La gratitud al Señor es algo realmente muy importante. La Biblia lo menciona en un montón de pasajes. Sed agradecidos, da gracias en todo, dice la palabra. Porque si nosotros no somos agradecidos al Señor, hermano, estamos pecando contra Él. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, todas las bendiciones que Dios derrama sobre su vida, son motivos más que suficientes. La vida misma es un motivo suficiente para darle gracias a Dios. Dice que mucha gente no le da gracias, sino que dice que se envanecieron en sus razonamientos. Por eso será importante la mente, ¿no? Cuando la Biblia habla de razonamiento, habla de la mente. Si será importante llenar la mente con la palabra de Dios. Cuando yo lleno mi mente con la palabra de Dios, la Biblia dice que yo puedo lograr tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente derrotada ni vencida. La mente de Cristo es una mente poderosa. Y tú y yo podemos tener una mente poderosa si tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo logro, pastor, tener la mente de Cristo? Llenate de la poderosa palabra de Dios, llenate de las promesas que están en la Biblia, abrazala, memorizá los versículos si es necesario. Yo cuando estoy predicando aquí se me vienen a la mente versículos de la Biblia. Y cuando tengo la oportunidad y Dios me hace recordar ese versículo, lo declaro. Y realmente genera algo tremendo y poderoso en el ambiente espiritual, porque la palabra de Dios es poderosa. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Pero lamentablemente muchas personas se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón se entenebreció, se oscureció el corazón. Qué triste que es ver a las personas, muchas personas así. Qué triste cuando uno ve a la gente tan lejos de Dios, tan lejos de la salvación, que uno le habla del Evangelio y se enojan, se molestan, se ríen, se ofenden, se burlan. Qué triste que es, hermanos. Su necio corazón fue entenebrecido, se oscurece el corazón. Y profesando, dice, ser sabios, profesando ser sabios, se hacen necios. Cuando una persona rechaza la gracia, cuando una persona rechaza la luz, cuando una persona rechaza el Evangelio, tristemente se termina volviendo una persona orgullosa, una persona necia. Y el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 21, lo voy a leer en la versión Reina Valera y después lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Hay dos caminos que tú y yo podemos recorrer en esta vida. Podemos ser personas, decidir ser personas justas o decidir ser personas necias. La persona necia, como dice aquí la palabra del Señor, muere por falta de entendimiento. No solamente muere eternamente si se pierde sin Cristo, se va a una eternidad sin Jesús, sino que se produce en esta vida una muerte espiritual. Cuando la persona más se aleja de la gracia, más se aleja de Dios, hay una muerte espiritual en él o en ella. Pero si nosotros decidimos ser personas justas, dice, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es algo realmente maravilloso y me encanta. Porque cuando servimos al Señor, cuando amamos al Señor, cuando caminamos en su voluntad, Dios usa nuestras vidas, Dios usa tu vida para apacentar a otras personas. Dios usa tu vida para darle una palabra de aliento al compañero de trabajo, a la compañera, al familiar, al ser querido, a las personas que te rodean. Tus palabras, hermano, hermana, tú que eres cristiano, cristiana, tus palabras tienen un poder impresionante.
podés apacentar a muchas personas. Por eso en la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Dice, las palabras del justo animan a muchas personas. Ahí me gustó la traducción porque apacentar la traduce como animar. Qué lindo que es cuando vos tenés la capacidad de animar a una persona. Y vos la ves media bajoneada, triste, ¿no? Que viene y te cuenta algo. Vos decís, ¿por qué me está contando esto a mí? Y si sos creyente, hermano, hermana, te está tirando el centro para que vos cabecees. Para que vos le hables del Señor. Es la oportunidad en ese momento que vos tenés de decirle, mirá, yo conocí a Cristo, yo conocí al Señor. Mi vida fue transformada por su poder, por su gracia. Y vos podés experimentar lo mismo también. Te presento a Jesucristo, te presento al Salvador, al Hijo de Dios. Las palabras del justo animan a muchas personas. Yo me siento privilegiado en el lugar donde estoy. Pero a los necios los destruye la falta de sentido común. Mire qué tremenda esta declaración. Ayer lo tenemos el versículo. Gracias, Patricia, como siempre atenta. El sentido común, hermano. Y aquí el libro de Romanos también nos habla de ciertas acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Versículos 23 y 24 de Romanos, capítulo 1. La idolatría en todos sus aspectos trae destrucción individual. Y yo quiero hacer una aclaración, como hago siempre a mi congregación, a mi iglesia. Cuando hablamos de idolatría, y de hecho los versículos 23 y 24 también se van a referir a ese aspecto de la idolatría, habla de la adoración a imágenes. Y es muy cierto porque Dios ha luchado durante siglos, primero con su pueblo elegido, con Israel, para enseñarles de que existe un único Dios y que a Dios no se le puede hacer de piedra o del material que fuere, de madera, y hacer una imagen de lo que realmente es el Dios Todopoderoso, porque nosotros no podemos. O sea, la imaginación del hombre es una cosa, pero la magnificencia y la gloria de Dios es completamente diferente. Entonces, por eso Dios prohibió, y Dios le prohibió al pueblo de Israel que no hiciera imágenes, porque iban a hacer algo equivocado en lo que es Dios. Entonces, Dios les advierte y le dice, no, en los 10 mandamientos está, no te harás imágenes, ni ninguna escultura, ni cosa semejante. Y este es un tipo de idolatría que nosotros sabemos que estamos en contra, porque nosotros como evangélicos, usted podrá encontrar muchas cosas aquí en el templo, muchas cosas lindas aquí en el templo, pero no imágenes, no idolatría, porque tenemos bien claro lo que dice la palabra de Dios con respecto a la idolatría. Pero hay otro tipo de idolatría que la he compartido en muchas oportunidades aquí. Hay un autor de un libro que escribió, ese autor, el libro se llama La idolatría de los evangélicos. Porque a veces nos jactamos y decimos, nosotros no somos idólatras los evangélicos porque nosotros no adoramos imágenes. Pero idolatría es todo aquello que se coloca en el lugar que le corresponde a Dios en el corazón de la persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay. Yo pongo algo en el lugar que le corresponde a Dios, que es el primero, y yo estoy siendo un idólatra. Eso dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es ese, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo pongo a algo o a alguien en el lugar que es donde tiene que estar entronado Dios, estoy siendo un idólatra.
de eso que puse en el lugar que le correspondía a Dios. Aunque no adore una imagen, aunque no me postre ante una virgen o ante una imagen. Ese libro es muy interesante porque habla de la idolatría de los evangélicos. Cuidado con eso, ¿no? Entonces el verso 23 y 24 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible. Hoy se adoran hombres también. Voy a estar hablando de eso. De aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mire, hermano, cuando una persona se aleja de Dios y termina adorando dioses falsos, Dios lo entrega a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí incluso hasta sus propios cuerpos. Y el Salmo 115, verso 4 al 7, allí hay un pasaje muy lindo, estamos bien de tiempo. Salmo 115, verso 4 al 7, que es uno de los pasajes que más habla de la idolatría, ¿no? Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. Está hablando de la idolatría de la que te mencioné hace un momento, de la que el hombre crea. El hombre siempre ha estado buscando crear un Dios a su estatura, un Dios a su capricho, un Dios a su deseo, alguien que le satisfaga sus necesidades individuales y personales. Por eso me hago este Diosito es para mí. Por eso estoy hablando de un Dios fragmentado, porque aún en el mundo evangélico podemos caer en ese pecado. No con una imagen tal vez, pero sí agarrando algunas porciones de la Biblia y diciendo: bueno, a mí este Dios me agrada. Este Dios de la gracia, que me perdona siempre. Me quedo con este nada más, no el Dios justo, el Dios santo. No, ese no, porque está brava la cosa. Y si bien es verdad todo, tenemos que creer en este Dios integral, que es completo, que es un Dios de justicia también. Imagínense si Dios no hiciera justicia en la tierra. Qué terrible sería. ¿Cuántas injusticias estamos viviendo hoy en el mundo? De tantas cosas, miren, no voy a mencionar porque es una lista larga de injusticias que ocurren en el mundo. Y si Dios no hiciera justicia, ¿nosotros estaríamos contentos? A mí me encanta ese pasaje de Apocalipsis 5, cuando dice que Juan vio que había un libro que estaba sellado con 7 sellos. Me encanta esa gráfica de la revelación del cielo que tiene el apóstol Juan en Apocalipsis. Ya si no hablo de Apocalipsis no soy yo, ¿no? Y que estaba sellado el libro con 7 sellos ahí. Y ese libro en realidad hablaba justamente de la justicia que Dios iba a derramar sobre la tierra. Para Él darnos una vida mejor y un mundo mejor, un mundo lleno de justicia, que eso va a suceder. Porque está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Y me emociona cuando dice que Juan, claro, no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que fuese digno, que tuviera la autoridad para abrir ese libro, desatar los sellos y establecer justicia sobre la humanidad. Y dice que Juan lloraba. Yo no sé cómo, me imagino cómo en ese momento Juan lloraría a lágrimas, a mares, porque dice: lloraba yo mucho, dice. O sea, era un llanto el que él estaba expresando en ese momento, un dolor profundo en el alma, porque él estaba viendo hasta ese momento de que la justicia no iba a ser establecida sobre la tierra y que toda la maldad del hombre no iba a tener nunca un fin. Pero la cuestión se da vuelta después, porque le dice: no llores, Juan, porque aquí que el león de Judá, aleluya, la raíz de David, Jesús, ha vencido. Oh, cuánto dicen gloria a Dios, para abrir el libro
no solamente para abrir el libro, sino también para desatar sus sellos y para establecer justicia sobre la tierra. Porque mi Dios es un Dios de gracia, pero también mi Dios es un Dios de justicia. Y es más, la justicia de Dios es una manifestación también de la gracia de Dios. Que muchas veces no lo vemos de esa manera, de esa forma. Yo le doy gracias a Dios en las tantas veces que Dios estableció justicia sobre mi vida, de darme una buena reprensión y de castigar mi pecado, porque eso me ayudó a mí a crecer como persona, a darme cuenta de que eso está mal en mi vida, que eso es un error en mi vida y que el pecado trae destrucción a mi vida. Y eso me ha ayudado a crecer más todavía en la gracia de Dios, conociendo su santidad y conociendo lo bueno que es Dios y lo justo que es. Y los ídolos de hoy son diferentes a los de antes, porque los ídolos de antes eran imágenes y todo eso, pero hoy hay ídolos físicos, animados, seres humanos, personas. Hoy se idolatran, por ejemplo, jugadores de fútbol. ¿Cuántas personas idolatran jugadores de fútbol? Una cosa que te guste, ¿no? Un jugador de fútbol lindo, me gusta cómo juega, jugadorazo, bueno, Messi, todos esos jugadores, Cristiano Ronaldo, todo, ¿no? Dice, qué lindo, qué bien que juega, pero hay gente que los idolatra, son ídolos, o sea, hacen cualquier cosa por ir a verlos. Van desesperados corriendo para ver si lo tocan, porque si lo tocan no se sienten algo especial. Eso es idolatría. Eso es idolatría, eso es adorar a alguien. Un artista. ¿Cuántas personas hoy adoran a artistas? Tienen adoración, son sus ídolos. Y lo dicen, no, fulano de tal es mi ídolo, fulana de tal es mi ídolo. Un cantante. Y tantos otros personajes en la actualidad que conquistan el corazón de las personas, escúchame bien, conquistan el corazón de la juventud, de las personas, grupos musicales. Yo cuando era adolescente, yo le he contado muchas veces aquí, cuando era adolescente yo era enfermo de los grupos musicales de rock. Eran mis ídolos, eran mis dioses. Yo tenía los pósteres en mi cuarto. Recuerdo que tenía mi cuartito en casa y tenía como 7 o 8 pósteres de los grupos Guns N' Roses. Y ahí tenía todos mis ídolos. Y yo los miraba y parecía que hasta se movían. Mirá, diabólico. Después se me tuvo que liberar. Una liberación tremenda, cuando fui a sus caminos. Y me convertí. Y después de que me convertí, mi corazón le pertenece solamente a Jesucristo. Primero, mi corazón, el trono tiene que ser Jesús. El trono de tu corazón tiene que ser Jesús. Después el amor, obviamente, uno ama a su familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis hermanos de la congregación, amo a las almas perdidas y necesitadas. Pero Cristo tiene que estar primero en el corazón. Después viene absolutamente todo lo demás. Versículo 25, y con esto termino ya. Y quiero dar un redondeo y una conclusión a este mensaje. Gracias por los comentarios de todos los hermanos que están haciendo allí, desde el chat, y ahí dando su aporte, que realmente es muy importante que vos estés dando tu aporte allí desde el chat. Porque vos estás participando de la reunión. Yo siempre digo, la reunión de los miércoles es muy linda también y tiene su parte muy linda, porque podemos participar de forma activa, ¿no? En un culto de los domingos, obviamente, es más importante todavía porque estamos presentes. Pero obviamente uno no puede participar de forma activa en el momento, sino que recibe la palabra, la guarda en su corazón y recibe todo lo que Dios nos da en el momento de la reunión. Pero en el chat de los miércoles es importante también porque usted participa, usted escribe, usted expresa todo lo que se está hablando en este momento. Y quiero terminar con este mensaje hablando de algo que lamentablemente en este mundo está aconteciendo en el día de hoy, y es la mentira.
La mentira es un pecado grave delante de Dios. Una cosa es que uno pueda llegar a mentir en algo, porque todos, nadie está libre de aquí, los que estamos, ni yo ni nadie, hemos mentido en varias oportunidades en la vida. Hemos mentido muchas veces. O no hemos dicho la verdad. Porque una cosa es mentir y otra cosa es no decirla. No, yo no mentí, no dije la verdad nomás. Pero cuando eso se hace una situación con permanente frecuencia, mentir, ahí es donde tenemos que, ¿verdad? Decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? Necesito que me sanes, necesito que me liberes, necesito que me ayudes de esta situación. Doblo mis rodillas, te pido que me limpie, que me perdones y que me limpies. Como dije la semana pasada, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, pero también para limpiarnos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer siempre cuando pedimos perdón, ser específicos. Atención a esto porque es muy importante. Cuando uno dobla su rodilla y le dice, Señor, perdóname por mis pecados, y generalizamos, el Señor te pregunta, ¿cuáles? No porque no lo sepas, sino porque quiere que vos digas cuáles son. Señor, perdóname porque tengo esta área de mi vida que está mal. Y te pido, Señor, que me limpies porque esta área de mi vida está mal. Y cuando nosotros somos específicos, Dios va a trabajar en tu corazón y en mi corazón de forma específica. Porque no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de esa área de mi vida que estoy mal. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren lo que dice, tremendo aquí, yo lo subrayé. Muchas personas han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Qué triste que es ver personas que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay personas que honran más al hombre que al mismo Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué muchos lo hacen? Para quedar bien delante de los ojos de esa persona. Hermanos, nosotros antes y sobre todas las cosas tenemos que agradar a Dios por encima del agrado a las personas, a los seres humanos que nos rodean. Nuestra responsabilidad primaria es agradar a Dios antes que a los hombres, como dijo en una oportunidad el apóstol Pedro. Y los cristianos, y vuelvo a repetir, los evangélicos no estamos exentos de esto, de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, donde hay mucha falsedad, aún en el ámbito religioso. Lobos rapaces que se visten de lobo, de corderos. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, nunca vamos a dejarnos de engañar por esos lobos rapaces que quieren destruir al rebaño y que quieren destruir a la iglesia. Y termino con el Salmo 12, verso 1-3, que dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser ese remanente, porque sabe, Dios siempre guarda un remanente de hombres y de mujeres que son piadosos y que son fieles a Él. Me encanta cuando Elías estaba quejando de Dios, porque en el tiempo que vivía Elías estaba lleno de idolatría, de personas que adoraban a dioses falsos, profetas de Baal, profetas de Acera. Y Elías estaba allí como diciendo al Señor, quejándose delante de Dios, y le decía: Señor, yo solo he quedado profeta de Jehová en este tiempo.
Y el Señor le dice a Elías, Elías, no te equivoques porque yo me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante el diablo, ante Baal. Elías le decía, Señor, yo solo quedé, no te equivoques, yo tengo un remanente guardado. Y así hace Dios guarda un remanente siempre, en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Y qué bueno que vos puedas ser parte de ese remanente, hermano. De persona piadosa. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Tremendo, hermano. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, personas que te adulan, viste, que te están adulando y por detrás. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros, dice, y la lengua que habla de forma jactanciosa. Por eso, como dicen algunos hermanos ahí en el chat, ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte como tú realmente quieres que nosotros te sirvamos, que te sirvamos por amor, que no nos conformemos con lo que tenemos ahora, hermano, hermana, escúchame bien, quiero decirte esto de manera bien clara, no te conformes nunca. Cuando un cristiano se conforma y dice, bueno, yo así estoy bien, así estoy cómodo, cómoda, es el comienzo del retroceso. Nunca podemos estar cómodos los cristianos de forma espiritual, ¿sí? Nunca deberíamos estar conformes con nuestro estado espiritual. Necesitamos avanzar todos los días. Ay, bueno, yo oro 15 minutos diarios y con eso para mí es suficiente. No. Establecete una meta y decir, bueno, hasta ahora oré 15 minutos diarios, voy a determinarme todos los días a orar media hora todos los días para estar en la presencia del Señor, pero esa media hora que sea de calidad, de búsqueda, de comunión, de tener contacto con el Espíritu Santo, de tener una relación íntima, para que yo me vuelva semejante al ser que adoro, porque el adorador se vuelve semejante al ser que adora. Entonces, si yo tengo contacto con Dios, tengo contacto con el Espíritu Santo, yo me voy a volver semejante al Señor, voy a hablar como Él habla, voy a sentir como Él siente, voy a actuar como Él actúa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que allí donde estás, inclina tu oído, por favor. Inclina tu rostro, perdón. Allí, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que realmente sea su mano poderosa en este momento, moviéndose sobre nosotros. Hay una presencia linda, hay un silbo apacible y delicado en este lugar. Y hay una presencia muy linda en tu casa, allí donde vos estás, hermano, hermana. Este es un momento muy lindo, por eso yo te quiero invitar a que vos no te distraigas. Donde estás en tu casa, si tenés la oportunidad de tomarte la mano con alguna persona que está al lado tuyo, un familiar, un esposo, la esposa, los hijos, aprovechá este momento, ¿sí? Vamos a aprovechar este momento, vamos a valorar, esa es la palabra correcta, vamos a valorar el momento en que estamos ahora aquí, que no es un momento cualquiera, ¿sí? Que no es un momento cualquiera, es un momento muy especial. Vamos a ponernos en pie los hermanos aquí. Y si vos estás allí en tu casa, querés levantar tu mano al cielo, levantá tu mano. Y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su gloria, nos llene de su presencia. Y que no nos conformemos con lo que hemos vivido hasta este momento. Señor, yo quiero que tú me llenes de tu presencia. Yo quiero que tú, Señor, derrames sobre mi vida el manto de tu presencia. Que derrames sobre mi vida el manto de tu gloria. Que derrames sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis seres queridos, el manto de tu gloria, de tu santidad. Oh, Señor,
Espíritu Santo, ven sobre nosotros ahora. Ven sobre nosotros ahora con tu gloria. Señor, yo no sé cómo ha venido mi hermano, mi hermana a este lugar, o no sé cómo está mi hermano, mi hermana allí desde su lugar, desde su hogar, desde su casa, pero poderoso Espíritu de Dios, tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes la situación que está viviendo. Tú sabes si está atravesando un momento de aflicción, un momento de desierto, un momento de preocupación. Oh Padre, pon tu mano, pon tu mano. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a levantar su mano. Vamos a adorar. Oh Señor, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, te exaltamos, Rey. Declaramos que tu presencia está aquí, está en nuestras vidas.